tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más aquí a Panorama U hasta las 21 horas. Vamos a repasar los temas que se han posicionado en los medios de comunicación de Mendoza y también en las redes sociales. Hacia el mediodía se posicionaban estos temas. Uno de ellos eran las cuentas públicas del gobierno de Mendoza, enlazado principalmente con la transición, con este quiebre de diálogo entre la Unión Cívica Radical y el oficialismo. Otro de los temas que también se posicionaban tiene que ver con la figura de Diego Martínez Palau, ex ministro de Transporte de la provincia, quien fue designado ahora como asesor de la gobernación, del propio gobernador Francisco Pérez. Otro de los temas que también se posicionaban era el tema del salario mínimo, que se fijó en 6.060 pesos, tema que vamos a seguir analizando aquí en Panorama U. Como todos los días, estamos con Gerardo Jiménez Ponzo. Gerardo, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Buenas noches, Ignacio. Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Y hoy nos acompaña Roberto Reutemann, economista, para analizar diferentes temas que hemos elegido y también de agenda de este día miércoles. Roberto. Salud, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por venir. Comenzamos, Gerardo, con uno de los temas principales, la transición, y las cuentas públicas sigue siendo tema, ¿no? Así es, un tema que ha estado en agenda estos últimos días, que sigue estando y que va acaparando con distintas aristas todos los medios y todas las portadas. Esta mañana estaba en las tapas de los diarios a nivel local. Uno titulaba: sin nuevo presupuesto se complica la transición. Por su parte, Los Andes hacía referencia a que sin acuerdo por las deudas el gobierno frenó la transición, mientras que El Sol decía: Pérez no quiere a Cornejo controlándole las cuentas. De distinto modo, apuntaban a este conflicto que se ha dado entre oficialismo y oposición, como bien marcabas vos recién. El dato del martes tuvo que ver con que Francisco Pérez, el actual gobernador, informó que no le dará rienda al proyecto del presupuesto 2015, exacto, que gobernará con el presupuesto que tienen, y que en este sentido se generó un conflicto en la transición, porque al radicalismo le asusta un poco la toma de deuda que piensa hacer el gobierno y el descubierto que piensa pedir al Banco Nación, pero también que van a tener que afrontar algunos gastos, sobre todo el pago de salarios, pocos días después de asumir la gobernación en diciembre. Totalmente. Esto ha preocupado al radicalismo, y en la mañana los títulos de los medios locales también lo iban reflejando esto. Laura Montero, actual vicegobernadora electa de la provincia por el radicalismo, habló con el programa Sin Verso de Radio Andina, y Sitio Andino tomaba algunas de sus declaraciones. Aseguró que se están preparando para encontrar una provincia sin plata y en desorden. Eso fue lo que dijo la actual senadora nacional y vicegobernadora electa, como decíamos. Siguen siendo Enrique Baquia y Martín Kirchner los interlocutores de la Unión Cívica Radical. Hoy lo podíamos ver, por ejemplo, a Baquia, que ayer estuvo aquí con nosotros, junto a Jorge Tanús en Canal 9, hablando sobre el tema transición. Tanús decía que les van a presentar los informes que habían pedido desde la Unión Cívica Radical, pero ratificando que las reuniones se terminaron. No se habló de fin de transición, pero se nota que hay como un conflicto. Sí, hay un clima enrarecido, y es cierto que siguen siendo al menos los voceros del próximo gobierno. No sabemos si siguen siendo los interlocutores de una transición, porque no se sabe si va a haber más reuniones o no. No queda claro el dato. Hay desmentidas en este sentido. El oficialismo al principio dijo que no, después dijo que sí, que van a continuar algunas reuniones. Sin embargo, hoy día también los portales web en la tarde daban cuenta de varios frentes que va abriendo esta discusión. Por un lado, El Sol titulaba: gremios estatales ya advierten a Cornejo por sueldos y aguinaldo. Ahí la vemos a Raquel Blas y a Roberto Macho. Exacto. Raquel Blas habló del tema, dijo que le preocupan que la variable de ajuste sean los trabajadores. También habló el titular de CITEA, Víctor Dagfal, y asimismo Claudio Iturbe de AMPROS. Los gremialistas han ido manifestando en referencia a la preocupación de que los trabajadores sean la variable de ajuste. Total. También otra de las aristas tiene que ver con el tema de la licitación de transporte. Esto lo titulaba MDZ: sin transición, Pérez licitará el transporte. Recordemos que la semana pasada la información tenía que ver con que esto se iba a pasar hacia el gobierno de Alfredo Cornejo. Exactamente. En realidad, Pérez le había dado la posibilidad a Cornejo de dilatar un poco la licitación del transporte, y sin embargo hoy día Pablo Rousseau, el actual ministro de Transporte, dijo que se va a licitar lo mismo y que esperan que sea un signo de su gestión esta licitación. Muy bien. Y finalmente una portada más que también referida a esto. MDZ se preguntaba cómo fue la transición entre Cobos y Jaque. Es una entrevista a Adrián Cerroni, quien fue ministro de Hacienda del gobierno de Jaque y quien tuvo que encarar la transición en el último cambio de signo político
político que hubo en los gobiernos de Mendoza. Interesante la postura, apelando al recuerdo de cómo fueron otras transiciones. Exactamente. Dijo que todos los gobiernos dejan algo de deuda, si bien reconoció que es cierto que el gobierno de Cobos dejó ahorros para la provincia, pero dijo que todos los gobiernos, que incluso el de Cobos, dejan algo de deuda. Entonces dice que la situación es complicada en general siempre en la transición entre dos gobiernos. Muy bien. Cambiamos de tema. Ayer, mientras hacíamos Panorama U aquí en Señalú, anunciábamos, como información de último momento, el salario mínimo vital y móvil en el país. Se reunió el Consejo y fijó en 6.060 pesos el salario mínimo en toda la República Argentina. Decíamos que esto seguramente iba a ser tema de tapa y se vio hoy en los medios de comunicación. Sí, fue tapa en los medios nacionales y también en medios locales. Página 2 se titulaba El mínimo máximo. Y por su parte, los Andes, el salario mínimo sube 28,5% en 2 cuotas y será de 6.060 pesos. También el Sol hacía referencia a este aumento. Este es el dato, será en 2 cuotas entre agosto y enero, la suba del salario mínimo después de que el lunes se convocara el Consejo. Roberto, te pregunto sobre este tema. Es importante fijar un salario mínimo y si el valor es aceptable. Es muy importante no solo fijar un salario mínimo, sino además en los mecanismos de fijación. O sea, acá lo que hay es un consejo que se reúne, conducido por el gobierno, donde están representados los trabajadores, están representados los empresarios, y que la práctica, ese ejercicio de concertación es un ejercicio muy importante. En cuanto al monto, si bien es un monto poco relevante en cuanto a cuántas personas afecta, debe afectar a menos del 1% de la masa de trabajadores en Argentina, ¿no? Nosotros tenemos una PEA del orden de los 15 millones más o menos de personas, una población económicamente activa, y en ese nivel salarial es un nivel mínimo, como te digo, no creo que pase del 1, del 2% de la población, pero es un valor de referencia, que se toma como referencia, y sobre todo el valor de ajuste que se ha tomado en este momento, ¿no? Ese indicador del 28%, ya sabemos que es medio mentiroso en el sentido de que está dividido en dos partes, en 2 etapas, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos es un valor de referencia. O sea, me parece muy importante de que se mantenga, digamos, el nivel adquisitivo del salario frente al avance inflacionario que obviamente deteriora los ingresos de las personas con ingreso fijo. Te iba a preguntar justamente eso. ¿Es un reconocimiento de la inflación estos aumentos que se hacen en el salario mínimo? Sí, claro que sí, porque son, digamos, justamente las personas, los agentes económicos que no tienen la posibilidad de trasladar al precio de su producto, digamos, los aumentos generalizados de precio. Entonces, de alguna forma, media el Estado como para poner un poco de orden y de, digamos, justicia. Por eso digo, me parece, más allá de la cantidad de personas a las que regule esta situación, lo importante es el marco y el piso que fija, ¿no? Ustedes saben que en Argentina, en toda América Latina en general, ha habido, y en los países del sur, ha habido un crecimiento grande del producto en los últimos años, en las últimas décadas, para decirlo de alguna forma, que ha estado muy de la mano del crecimiento de los mercados internos locales. Entonces me parece que este fortalecimiento, digamos, ayuda, porque eso va todo a consumo, ¿no? Evidentemente. Roberto, muchas gracias. Hacemos la primera pausa aquí en Panorama U hasta las 21 horas. Repasamos mucha información con ustedes. Quédense, ya venimos. Seguimos aquí en Panorama U. Recuerden, ustedes nos pueden seguir vía redes sociales. Estamos en Twitter, en @SeñalUTV. También en Facebook nos encuentran allí como Señalú. Y también en nuestra web www.señalu.tv. En www.unidiversidad.com.ar conviven todos los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Seguimos compartiendo información junto con Gerardo y nuestro invitado Roberto Reutemann. Uno de los temas que hoy se posicionaban era sobre la violencia de género, porque se aprobaron, se dio sanción definitiva a varios proyectos en este sentido, ¿no? Así es, había expectativa a este respecto porque cuando la legislatura empezó las vacaciones habían quedado pendientes algunos proyectos que ya estaban presentados. Exacto. Y que recordemos que en la primera mitad de año el tema de violencia de género ha estado muy presente en los medios y ha sido importante, ha sido relevante. Había mucha expectativa, como te decía, hoy día hubo mucho movimiento de prensa en la legislatura a la espera de qué sucedía con algunos de estos temas que estaban pendientes y finalmente la Cámara de Diputados decidió darle sanción a varios proyectos que estaban esperando. Uno de ellos es el Observatorio de Violencia de Género. Los títulos de los portales web
destacaban bastante el tema y sobre todo se referían a esto, al Observatorio de Violencia de Género. Ahí vemos la portada de Sitio Andino. Los Andes también se refería, crean por ley el Observatorio de Violencia de Género Provincial. Además de esto, se aprobó la creación de comisarías especiales de la mujer. Exacto. En aquellas circunscripciones donde no funciona el código procesal. También se trató un proyecto para ampliar licencias laborales. Exacto, a las mujeres que estén en situación de violencia de género, que trabajen para el Estado, se le da una ampliación de la licencia. Exactamente, y también se le dio media sanción a un proyecto para instalar un botón de pánico que alerta al 911 para mujeres que estén en situación de violencia. Botón que va a estar en el celular. Roberto, nos metemos de lleno en el tema. Me hablaba fuera del aire que tenías datos y querías opinar sobre este tema, ¿no? Sí, tuve la obligación y el gusto de acompañar la marcha esa que salía recién ahí de Ni Una Menos. Este es un flagelo que azota a la sociedad desde hace muchísimos años, pero que bueno, que tiene que ser encarado de alguna manera. Y lo que es muy importante es el conjunto de medidas y de redes que se tomen, ¿no? Entonces me parece muy bien algunas de las medidas que ahí se enuncian, pero lo que tenemos que saber también es que si la mujer o el escaso hombre, porque será un 3, un 4% nada más, que es objeto de esta violencia, necesita tener alguna forma de independencia económica de forma tal de tener un refugio a donde concurrir, si no volvemos a recaer en esta situación. Y en Mendoza hay varias experiencias, la universidad incluso ha trabajado acompañando a varias experiencias de ese tipo, porque, como digo, desgraciadamente es un flagelo viejo, ¿no? Que tendrá que venir no solo del cambio de la legislación, sino del cambio de la cultura. Uno de los proyectos sanción más importantes, incluso los medios lo destacaban como más importante, es el tema del Observatorio de la Violencia de Género, sí, para recopilar datos, porque no hay datos al respecto. Qué importante es esto, ¿no? Claro que sí, porque así se puede definir políticas, si no, no se puede, ¿no? Desgraciadamente, todos decimos qué bueno que tenemos una presidenta mujer, qué bueno que en Chile lo haya, qué bueno que en Brasil lo haya, qué bueno que en otros lugares del mundo lo haya, pero bueno, también las mujeres pagan un costo altísimo, ¿no? Por salir del ámbito privado y pasar al ámbito público. Digamos. Sin duda esto, Gerardo, mañana va a ser tema porque se sancionaron las leyes durante la tarde, durante el mediodía hoy. Seguramente mañana va a estar en tapa, ¿no? Exactamente. La información se conocía pasado el mediodía, así que seguramente mañana va a ser uno de los temas destacados de la agenda. Muy bien, otro de los temas que compartimos con ustedes es sobre Diego Martínez Palau, ex ministro de Transporte, que renunció a su cargo para dedicarse a la candidatura a ser vicegobernador de la provincia junto a Bermejo. Y hoy es noticia nuevamente el funcionario porque va a ser asesor de Francisco Pérez, ¿no? Así es, esta mañana el dato irrumpía en todos los medios, televisión, radio, incluso los medios web, informaban respecto de esto. Una publicación en el boletín oficial según la cual el ex ministro de Transporte y ex candidato a la vicegobernación será asesor de gobernación. Ahí vemos la portada de Sitio Andino. Exactamente, Sitio Andino titulaba "Ya consiguió trabajo Martínez Palau, fue designado asesor de gobernación". Diario 1 también lo titulaba, tenemos la portada: Martínez Palau no consiguió ser vicegobernador, pero fue premiado con un cargo de asesor de la gobernación. Como decíamos, lo han estado hablando todos los medios, ha sido un tema controversial. Se le preguntó a algunas fuentes cuál era el motivo de este nombramiento, que data del 23 de junio, a pesar de haber sido conocido hoy día, y desde el gobierno respondieron que era necesario proveer un cargo de asesor de la gobernación. Totalmente. Cambiamos un poco de tema. La semana pasada hablábamos, y era candente en los medios de comunicación, el tema pobreza, tras un informe de la Universidad Católica Argentina, en donde entregó este informe que en Argentina hay 12 millones de pobres. Un tema muy relevante la semana pasada, ¿no, Gerardo? Exactamente. Fue hace exactamente una semana, según el barómetro de la deuda social argentina, de la UCA, de la Universidad Católica, un 28,7% de los argentinos viven en situación de pobreza. Fue un tema controvertido que dio mucho para hablar, incluso tuvimos en los días siguientes declaraciones de Fernández y de muchos otros funcionarios que un poco ponían en duda y discutían estos números que se habían dado a conocer. Ha sido un tema que se ha instalado mucho en la agenda mediática y que ha dado mucho que hablar respecto a la pobreza. Un sector, Roberto, sobre todo el gobierno, critica los datos de la UCA y hay otro sector también que critica los datos del INDEC. Claro. Estamos en una controversia. ¿Cuántos pobres hay en Argentina y si se mide realmente bien en la Argentina la cantidad de pobres? En el mundo entero hay una discusión acerca de, primero, qué es lo que es la pobreza. Si la pobreza lo que es una situación meramente económica, o sea, la posibilidad o no de adquirir algunos bienes y servicios, de participar o no de determinados mercados, bueno, se traza una línea y se hace falta para una familia tipo de 4 personas, en función de tal provisión de bienes, y esa cifra da tanto. Sería acá la canasta básica total, digamos. Claro, exactamente. Entonces, en función de eso, las personas que tienen un ingreso mayor, o las familias, perdón, que tienen un ingreso mayor que eso, no son pobres, menor que eso. En realidad,
eso está discutido en el mundo entero, porque tiene mucho que ver con acceso a educación, a salud, provisión de otros bienes que son por parte del Estado, que son bienes públicos, ¿no? Hay una discusión en todo el mundo acerca de cómo se debe medir. Yo les digo, nosotros lo que enseñamos, y este es un canal de la universidad, y lo que es importante son los conceptos, ¿no? Es que el concepto que lo dio un señor que fue Premio Nobel de Economía, que se llama Amartya Sen, en el base al cual Naciones Unidas basa lo que se llama el desarrollo humano, y dice: la pobreza es la privación de la capacidad de las personas para desarrollarse como ser humano en todo su potencial. Que me parece que eso da una idea mucho más amplia de la multidimensionalidad de la pobreza, ¿no? Porque si bien es cierto que la famosa mujer que fue mandada a lavar los platos por Cavallo, digamos, se llama Susana Torrado, debe ser de las más importantes demógrafas de la Argentina y de América Latina, tiene un famoso trabajo que dice, hablando del tema de violencia de género, dice: la mujer en Argentina tiene sexo y tiene color, ¿no? La pobreza en Argentina tiene sexo y tiene color, refiriéndose a que probablemente si sos más oscurito seas más pobre y probablemente si seas mujer también, ¿no? O sea, es multidimensional, es la multiplicación incluso de la pobreza, por eso muchas veces dice hay que quebrar ese círculo infernal y de la pobreza, que tiene que ver con muchas cosas, desde el embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Desde esa situación hasta los servicios que el Estado debe prestar, digo, pasando por todas estas situaciones de inequidad. O sea, es una discusión mundial acerca de lo que es una situación de injusticia absoluta, digamos, esto es así. Digamos, interesante lo que marcás de la crisis de datos que hay a nivel mundial sobre la pobreza. Si nos venimos aquí a la Argentina, la universidad debería colaborar con el gobierno, claro, en la elaboración de datos, pero sí, estamos en una lucha y una controversia importante hoy en día, ¿no? Sí, me parece que es una de las tareas pendientes que tenemos, a todos nos hace bien saber los datos más o menos reales. Siempre hay una mirada ideológica diferente sobre la realidad, eso también hay que saberlo, todos los economistas serios lo dicen, de Adam Smith hasta acá. Digamos, solo los necios piensan que hay una sola manera de ver las cosas, claro. No es así. Pero bueno, por lo menos tener una discusión franca y basado en datos que puedan, tener información que pueda ser operatizable, ¿no? Si no, no hay manera de construir políticas públicas ni de verificar si las políticas públicas sirven para algo. Claro. Muchas gracias, Roberto. De esta manera nos vamos al último bloque aquí en Panorama U. Quédense, queda mucha más información para compartir. Ya venimos. Último bloque aquí en Panorama U. Otro de los temas que hoy se posicionaban en los medios de comunicación tiene que ver con el plano internacional y la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, candidato a presidente por el Frente para la Victoria, a Cuba. Estuvo con el presidente Raúl Castro, ¿no? Así es, ya había alguna expectativa el día de ayer por esta visita que se había anunciado y hoy día los medios iban titulando referidos a este encuentro. Sitio Andino: Scioli se reunió con Raúl Castro en Cuba. Los Andes, por su parte, titulaba: de campaña en Cuba, Scioli se reunió con Raúl Castro. Hacía esta diferenciación marcando el hecho de que es un viaje hecho en el marco de la campaña. Lo cierto es que es el primer político extranjero que recibe Raúl Castro luego de esta renovación, de este avance, de que se reanudaron las relaciones bilaterales con Estados Unidos, se reabrieron las embajadas en ambos países y ha sido un dato interesante. También Scioli se reunió con el jefe de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Cubano y ha sido una reunión bilateral interesante que vamos a ver qué otras novedades nos trae. Exacto. Por ahora, solamente la noticia era que Scioli estaba en campaña, digamos. Vamos a ver si hay más datos en torno a lo que hablaron, digamos. Exactamente. Y por ahora también las redes sociales han hablado bastante del tema. Exactamente, porque es trending topic Raúl Castro y hubo mucha repercusión sobre este tema en la red social del Pajarito. Bueno, ahí estamos viendo uno de los Twitter de la cuenta oficial de Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mostrando un abrazo con Raúl Castro. Y hay más, ¿no? Hay más, ahí vemos el tuit de Maxi Quinteros. Para mejorar la apuesta de Scioli con Raúl Castro, Macri tiene que reunirse con Putin. Exactamente. O con Kim Jong-un. Exacto. Un poco de humor, como siempre aparece en las redes sociales, referido a estos temas que son de política tan complejos. Totalmente. Y por último, bueno, tenemos el tuit de Horacio, que dice: nuestro candidato Daniel Scioli se reunió hoy con el presidente de Cuba, Raúl Castro, en La Habana. Se ve que trabaja para el gobernador porque la foto era la misma, la de recién, y también le añadió otras dos fotos más. Interesante la cobertura que hacía de la visita de Scioli. Seguimos con más información y hablamos del dólar, que sigue candente en los medios, ¿no? Así es, lo teníamos ayer en la edición de Panorama U. El tema estuvo muy presente ayer después del mediodía en los medios y esta mañana estaba también en las tapas de diarios nacionales.
Nación y Clarín lo marcaban en su tapa, si bien no era título destacado, estaba presente en las tapas, y en los medios locales también apareció un blue a 15 pesos en Mendoza y con poco movimiento, titulaba Sitio Andino. Por su parte, Diario 1 titulaba: el blue se tomó un respiro tras la arremetida del martes y cotizó a 14,89 para la venta. Exacto, pues bajó un poco de los 15 pesos. Recordemos que había superado la barrera de los 15 pesos, marcando un nuevo récord histórico, digamos, en el año lo que más había subido, y hoy día bajó un poco, así que esa era la noticia. Roberto, te pregunto por qué se producen estas disparadas del dólar y también te pregunto sobre cómo afecta esto a la economía real de los argentinos. Bueno, a ver, estamos en un año electoral, en un año donde va a cambiar el gobierno, que podrá continuar o no, será Scioli, será Macri, no sé qué es lo que será, pero hay expectativas de cambio. Entonces, es un año con mucha turbulencia, en el sentido de que esta situación política de no definición hace que las aguas se agiten. Por otro lado, nosotros tenemos una memoria en Argentina con referencia a procesos que han sido dolorosos para el conjunto de la población, y me refiero a procesos como los que a lo mejor se están viviendo en Europa ahora, ¿no? Entonces, frente a eso, hay como una toma de posición. Por un lado están un grupo de pícaros, digamos, especuladores, que en función de lo que se llama asimetrías de información, o sea, conociendo un poco más que los otros, demás. Claro, lo que hacen es una picardía, va a subir, va a bajar, qué sé yo, y enganchan giles, digamos. Eso viene sucediendo permanentemente. Pero además está el problema de la incertidumbre del cambio de gobierno. Entonces me parece que eso es lo que está afectando. De todas maneras, realmente es un mercado muy reducido, pero afecta las expectativas. Lo que tiene que afectar, más que afectar directamente la economía real, influye mucho sobre el ánimo de las personas, sobre la incertidumbre, generan una situación de incertidumbre que hace que por lo menos pospongas una decisión. Eso no es bueno. Totalmente. Hablábamos recién del plano internacional y me quiero meter con un tema económico internacional, que es la situación de Grecia. ¿Cómo ves la negociación de Grecia con la Troika y esta situación que se está viviendo que afecta a todo el mundo en realidad? La película todavía no termina la película, porque hay una situación que me parece muy clara, que la otra vez no se dio. ¿Qué quiero decir con esto? La otra vez era una situación parecida, la Troika le había dicho: nosotros le vamos a dar ayuda siempre y cuando los griegos dijeron vamos a llamar un referéndum. Al final no lo llamaron nada, cambió el gobierno, apareció Syriza, ¿no es cierto?, en el gobierno. Sí. Esta gente que está en el gobierno ahora sí hizo el referéndum, o sea, es un clásico enfrentamiento entre política y economía, digamos, ¿no? Sí hicieron el referéndum, pero tuvieron que negociar una situación que incluso le causó jirones, ¿no? Incluso algún día lo podemos conversar con tiempo, pero Varoufakis es un experto en economía y es un experto en teoría de la negociación, en teoría de juego. Pero bueno, ¿se acuerdan de Nash? Bueno, es discípulo de Nash, estudió con Nash. El de una mente brillante. El de una mente brillante, ¿no? Estudió con Nash, teoría de juego. Y ni improvisar no improvisa nadie acá. ¿Y qué es lo que me parece lo que ha sucedido? Una situación muy transitoria. Creo que esto no va a terminar así, creo que todos saben que no hay no es salida la que han planteado, es simplemente un respirito, a ver qué hacemos hasta la próxima negociación. Roberto, te agradezco mucho por la visita. No, por favor. Gerardo, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Nos vamos, una nueva edición de Panorama U. Mañana nos reencontramos nuevamente a las 20:30 aquí por Señal U. ¿Cuáles fueron los temas que hoy se posicionaron en este día miércoles? Uno de ellos son estos proyectos de ley que hoy se dio sanción definitiva en la legislatura en torno a la violencia de género. Y por otra parte, algo que sigue estando en agenda es la transición y las cuentas públicas y la deuda del gobierno actual. Mañana nos reencontramos 20:30 para una nueva edición de Panorama U. Buenas noches.